Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo un vídeo que le he copiado descaradamente a mi compañera Pachi de Pachipedia Books porque fue un vídeo que hizo como celebración del Día de la Mujer y que a mí me gustó muchísimo, así que he decidido traerlo también al canal. En este vídeo os voy a hablar de las autoras de las que he leído más libros a lo largo de toda mi vida. Aunque es cierto que yo no me he centrado solamente en mujeres, también he añadido hombres, pero en mi caso, como mayoritariamente leo mujeres, veréis que solamente aparecen 2 hombres en esta lista. Voy a seguir las mismas reglas que mi compañera planteó para su vídeo y he puesto el tope de libros en 5. Es decir, os voy a recomendar autoras de las cuales he leído 5 libros o más. Os voy a decir qué libros han sido y cuál de ellos recomiendo, si es que tengo alguno para recomendar, porque ya veréis que en algún caso no os voy a recomendar directamente ninguno. Antes de nada, decidme en los comentarios qué autoras y autores creéis que va a aparecer en este vídeo y, lo más importante, qué autores o autoras creéis que van a aparecer en el top 3 de mis autores más leídos y cuántos libros de cada uno creéis más o menos que habré leído. Voy a empezar de abajo hacia arriba y voy a empezar con las autoras de las cuales he leído 5 libros. La primera autora de la que me he leído solamente 5 libros es Belén Martínez. De ella me he leído todo lo que está publicado hasta el momento de su saga El Vals de la Bruja, que por ahora está compuesta de 2 libros y un relato corto, aunque finalmente va a ser una trilogía. También me he leído de ella Una sonata de verano y mi última lectura de esta autora ha sido Placeres mortales, precisamente para el marzo asiático. De esta autora os quiero recomendar un libro que ya he recomendado muchísimo, pero que por el momento se ha convertido en mi favorito de ella, que es El Vals de la Bruja. Aunque sea la primera parte de una serie, es un libro que puede leerse perfectamente autoconclusivo y que de hecho no tenéis por qué continuar con la serie porque todo lo que tiene que cerrarse se cierra. Está ambientado en el Londres de 1895 y nuestra protagonista es Eliza, una chica de clase alta cuyos padres murieron asesinados hace mucho tiempo y desde entonces vive con sus tíos. Está cursando estudios de magia en una academia porque ella es una bruja, sin embargo no le gusta demasiado, por lo que un día decide despertar a todos los muertos del cementerio para que de esta forma la expulsen de la academia. Como ya está en edad casadera, su tía lo que hace es intentar adelantar el matrimonio para no tener que cuidar de ella toda la vida, cosa que a Eliza tampoco le hará mucha gracia, pero sus constantes fiestas y sus constantes bailes en busca de un futuro marido se verán interrumpidos cuando algunos humanos comiencen a aparecer asesinados y todo apunta a que esos crímenes están cometidos por alguien que controla la magia. Lo peculiar de esto es que la forma en la que estas personas están apareciendo muertas es el mismo modus operandi que tenía Aleister Bale, que fue quien asesinó a los padres de Eliza, alguien que se supone que todavía está cumpliendo condena en la cárcel, por lo que Eliza se verá muy interesada por estos crímenes e intentará investigarlos por su cuenta. La siguiente autora de la que me he leído 5 libros es Maggie Stiefvater Butter y de ella me he leído su tetralogía de Los chicos del cuervo o de Raven Boys y Las carreras de Escorpio. De esta autora quiero destacar Las carreras de Escorpio, primero porque es una novela autoconclusiva y segundo porque es el libro menos conocido de la autora y a mí personalmente me encanta. En este libro tenemos a unos caballos que son como criaturas mitológicas, que son caballos marinos y muy agresivos, y la isla en la que vive nuestra protagonista se caracteriza precisamente por hacer una vez al año carreras muy competitivas y muy sangrientas con estas criaturas. La persona que consiga ganar la carrera se va a llevar una gran cantidad de dinero y la protagonista, debido a la pérdida de sus padres y que no está en su mejor momento ni económico ni familiar, decide participar en esta carrera para poder conseguir el premio. ¿Cuál es su escollo? Que ella no controla este tipo de caballos, por lo que decide participar con su propia yegua, que es un caballo normal. Por lo que ganar la carrera en estas condiciones es prácticamente imposible y de hecho la propia gente del pueblo intenta impedir que ella participe. Por otro lado tenemos al coprotagonista masculino, que se llama Sin, que es famoso por ser uno de los criadores de estos caballos acuáticos. Además es uno de los favoritos para ganar la carrera y él también tiene muchos motivos de peso para conseguir quedarse en el primer puesto. Por lo que este libro nos va hablando de esa carrera, de cómo ambos se preparan para ese evento y de al final qué es lo que va a pasar y quién va a ganar. La siguiente autora de la que me he leído 5 libros es Alice Oseman, porque me he leído casi todo Heartstopper, me falta el último tomo, y también Sin amor. De esta autora os voy a recomendar evidentemente Heartstopper, no solo porque amo Heartstopper, sino porque su novela de Sin amor no me gustó en absoluto, fue una de mis peores lecturas del año en el que la leí. Y pues aquí en esta obra tenemos como protagonistas a Nick y Charlie. Charlie es abiertamente gay, de hecho le conocen como el gay del instituto, y aunque la gente no parece tomárselo a mal, sí que recibe cierta homofobia, y de hecho Charlie está como medio
medio saliendo con un compañero de clase, pero lo tienen que llevar a escondidas porque este chico no quiere que la gente sepa que le gustan también los chicos, y el pobre Charlie está como en una relación un poco tortuosa, pero todo dará un vuelco cuando conozca a Nick, un nuevo compañero de clase del que se comenzará a prendar desde el principio. Sin embargo, tiene el problema de que Nick es aparentemente hetero, por lo que en principio solamente pueden ser amigos. Sin embargo, poco a poco su amistad se va afianzando, cada vez se van gustando más, hasta el punto en el que Nick comenzará a plantearse si para él Charlie es solamente su mejor amigo o si está comenzando a sentir algo por un chico. La siguiente autora es Stephanie Meyer, que evidentemente esta señora me he leído toda la saga de Crepúsculo y también me he leído The Host, la huésped, que supuestamente iba a ser la primera parte de una saga de la que nunca se supo más porque escribió el primer libro y se acabó. No sé si es que no recibió tan buenas críticas como esperaba o que la fama de Crepúsculo fue demasiado grande y esta nueva obra no tuvo la misma recepción. Sea como fuere, nunca escribió más de esta saga y yo lo lamento porque de verdad que el primer libro me gustó. Y bueno, pues de esta señora, ¿qué te voy a recomendar? Pues Crepúsculo. Es que si no te has leído Crepúsculo, que es historia internacional de la literatura, no sé qué estás haciendo. Siguiente autora, Holly Jackson. De esta señora me he leído toda la saga de Asesinato para principiantes, que en principio era una trilogía, pero como os comenté en el último vídeo, después escribió un relato corto que es como una especie de 0.5 y también de ella me leí Five Survive. Evidentemente lo que os voy a recomendar es Asesinato para principiantes porque es una trilogía que sabéis que me encanta. En Asesinato para principiantes, como ya sabéis, tenemos a nuestra protagonista, que es Pipa, que para un trabajo de instituto decide revivir un antiguo asesinato que hubo en su pueblo porque ella no está conforme con la resolución que dio la policía, dado que conocía tanto a la víctima como al supuesto asesino, y digamos que los argumentos que dieron para culpar al asesino, que era el novio de la víctima, para ella no encajaban y no coincidía con la visión que tenía precisamente de la persona que supuestamente cometió el crimen. Así que decide investigarlo por su cuenta para ver si efectivamente la versión de la policía es la correcta o si se están ocultando ciertas cosas. Penúltima autora de la que me he leído 5 libros, Kiera Cass, y de ella solamente me he leído la saga de la selección, que tiene 5 libros, y ya no he querido leer más de ella porque sinceramente la selección me gustó pero sin más. Es verdad que la trilogía principal está bastante entretenida, engancha bastante, toca temas muy interesantes porque tenemos una saga distópica en la cual el príncipe elige a la que va a ser su futura reina mediante una especie de concurso o competición. Para esa competición son elegidas diferentes mujeres que tienen que ir pasando por diferentes pruebas para ver quién consigue conquistar el corazón del príncipe. La gracia de esta obra es que la sociedad está dividida por castas y dependiendo de cuál sea tu trabajo o tu estatus social vas a pertenecer a una casta o a otra. Evidentemente la protagonista América es de casta baja y termina participando en la selección creyendo que no va a conseguir absolutamente nada, pero es la protagonista, así que vamos a ir viendo cómo va escalando y cómo va convenciendo al príncipe de que el pueblo no está tan contento con la realeza como pueda parecer y de que hay más problemas sociales de los que los reyes quieren ver. Y ya la última autora de la que me he leído 5 libros es Jennifer L. Armentrout, porque de esta señora me leí la saga Lux cuando la publicó en su momento, allá por el 2010, 2011, por aquella época. Es una saga de alienígenas de la cual no recuerdo demasiado, solo que la protagonista era bloguera como el antepasado de los actuales booktubers, porque os recuerdo que antes de existir estas redes sociales, muchos de nosotros empezamos escribiendo reseñas en un blog de los libros que leíamos. Y era como que de repente los nuevos vecinos que se mudaban a la casa de al lado era una familia de extraterrestres que tenían forma humana, que no recuerdo exactamente por qué estaban en la Tierra ni qué pasaba. El caso es que el chaval que tenía la misma edad que la protagonista pues le empieza a hacer tilín a la protagonista y sin querer y sin darse cuenta pues termina metiéndose en una movida intergaláctica de la leche. La saga Lux recuerdo que me gustó bastante, no son unos libros que me volaran la cabeza, pero bueno, de nuevo estaban entretenidos, y de esta autora ya sabéis que me quiero leer su saga de Sangre y Cenizas, pero todavía no me he animado a ello. Vamos ahora con las autoras de las que me he leído 6 libros. El primero, que no es autora, sino autor, es Ruiz Zafón. De este autor me he leído Marina, me he leído La sombra del viento y el segundo libro, que es El juego del ángel, aunque me lo leí hace tanto tiempo que no recuerdo absolutamente nada. Ya sabéis que La sombra del viento sí que fue una relectura del año pasado, si no recuerdo mal. Y también me leí su trilogía de la niebla, que está compuesta por El príncipe de la niebla, Palacio de medianoche y Luces de septiembre. Y de esta trilogía tampoco me acuerdo demasiado, solamente de El príncipe de la niebla, que me lo leí hace relativamente poco también, y los otros dos pues me gustaría releerlos en algún momento. Marina sí que lo tengo bastante más fresco. De Ruiz Zafón os voy a recomendar La sombra del viento, que es la primera parte de su saga más icónica, que fueron los libros que realmente le dieron el salto al estrellato, que realmente le convirtieron en un autor internacional. Y en La sombra del viento tenemos a un niño como protagonista, que creo que se llamaba Daniel, si no recuerdo mal, que un día su padre le lleva a un sitio secreto y mágico llamado el cementerio de los libros olvidados, que como su propio nombre indica es una especie de biblioteca gigante
gigante donde van todos los libros que han sido olvidados por el público general. Allí el niño tiene que escoger un libro al azar, el que a él le llame la atención, y escoge uno escrito por Julián Carax, que nada más leerlo se queda fascinado con esa novela, se queda absolutamente obsesionado, y eso hará que quiera encontrar más libros de este autor. Sin embargo, descubre que parece que nadie recuerda quién es este autor, que no hay más libros publicados, por lo que decide, movido por la curiosidad y por lo mucho que le ha gustado el libro, investigar la vida de este autor y descubrir quién fue de verdad, por qué no escribió más libros y qué ha sido de él. La siguiente autora de la que he leído 6 libros es J.K. Rowling, de la que solamente me he leído Harry Potter, así que lo único que os puedo recomendar de ella, y recomendarlo de verdad, es Harry Potter. La siguiente, Rainbow Rowell, que además la pongo después de Rowling porque uno de sus libros es precisamente una parodia de Harry Potter, que es Moriré besando a Simon Snow, que es una trilogía de la que yo solamente me he leído el primero. También de ella me he leído Fangirl, Segundas Oportunidades, Enlazados, Eleanor and Park, que fue como el libro que la lanzó también al estrellato, y luego La Última Noche, que es una novela gráfica ambientada en un campo de calabazas que os he recomendado muchísimo porque me fascina. Ahora, si tuviera que recomendar un libro de esta señora, recomendaría efectivamente Moriré besando a Simon Snow, que como os he comentado es una parodia de Harry Potter que me encantó en su momento, me hizo muchísima gracia, y que está basada en un fanfic que escribe precisamente la protagonista de Fangirl. No es necesario leeros Fangirl para entender este libro, porque este libro es como si lo hubiera escrito la protagonista de Fangirl, entonces realmente no tiene mucha relación aparte de esa conexión. Al ser una parodia, en este caso tenemos a Simon Snow, que será como el equivalente de Harry Potter, que también es el elegido, el que va a acabar con el malo malísimo, el mejor en la magia. ¿Cuál es el problema? Que en este caso el elegido es un desastre. Es súper torpe, es incapaz de controlar la magia, no le sale absolutamente nada bien, o sea, es lo contrario a lo que uno espera de un héroe. Así que vamos viendo el camino de Simon, la presión que tiene sobre sus hombros de saber que tiene que acabar con el malo malísimo, aunque es incapaz de hacer un chasquido con la varita, y además las interacciones que va a tener con Bug, que sería como el equivalente de Draco Malfoy, pero bien hecho. Y en absoluto detestable y odiable, de hecho era mi personaje favorito. Y bueno, Bug es un vampiro, si no recuerdo mal, y es como su super enemigo, su némesis, y el que le va a estar poniendo piedras en el camino para complicarle todavía más las cosas a Simon. Y la última autora de la que me he leído 6 libros es Verónica Roth, porque en su momento me leí la saga de Divergente, evidentemente soy de aquella época, que la verdad me encantó, pero sí que es cierto que me gustaría releerla en algún momento para ver qué opino actualmente. Y luego también me leí una biología que pasó muy desapercibida en su momento y que no entiendo por qué, porque a mí me flipó, y es la que os voy a recomendar. Es la biología de Las marcas de la muerte. Es una biología de ciencia ficción donde tenemos una guerra que enfrenta dos bandos, porque uno de ellos quiere conquistar los territorios del otro, y en el bando perdedor está Tira, cuyo don es provocar un dolor atroz e intenso a cualquier persona a la que toca, un dolor que ella misma siente constantemente y que termina siendo secuestrada como botín de guerra por el bando contrario. En este bando tenemos a Akos, que si no recuerdo mal era como el hijo del máximo militar o del máximo gobernante que estaba detrás de la guerra, y el don que tiene este chico es ser inmune precisamente a los dones de los demás. Ambos terminarán juntándose y colaborando juntos, Tira porque quiere vengarse de todo lo que le han hecho tanto a ella como a su familia, y él no recuerdo bien, pero creo que era porque no estaba de acuerdo con las políticas de su padre y porque su padre era bastante cruel con este chaval y le utilizaba un poco como si fuera un arma, entonces él quería como rebelarse un poco en contra de ello. La verdad es que no recuerdo mucho porque sé que me lo leí hace mucho tiempo, pero si queréis leeros una biología de ciencia ficción, sobre todo ahora de cara al mayo sci-fi que nos viene dentro de muy poquito, es una biología que me sorprendió gratamente, que me gustó muchísimo y que de hecho me gustó incluso más que Divergente. Pasamos ya con los autores de los que me he leído 7 libros, que son muy poquitos. Pasamos a hablar de Blue Jeans. Sí, me he leído 7 libros de Blue Jeans, porque en su momento me leí toda la saga de Canciones para Paula, también me leí los 2 primeros libros de El Club de los Incomprendidos, y lo más reciente que me he leído de este señor fue El Campamento. ¿Qué recomiendo de Blue Jeans? Nada, porque en su momento Canciones para Paula no me gustó en absoluto, me lo leí porque era lo que estaba de moda y porque además a mi prima le encantaban, y bueno, pues para tener algún tipo de conversación con ella sobre libros. Lo intenté con El Club de los Incomprendidos, que creo que era como una especie de secuela de Canciones para Paula, no me acuerdo muy bien, a lo mejor me estoy colando, pero me leí los 2 primeros y dije hasta aquí, y luego hace unos años, de hecho creo que fue el año pasado si no recuerdo mal, intenté volver a leer este autor con El Campamento porque ahora ha comenzado a escribir thrillers y sinceramente tampoco me gustó demasiado, así que de Blue Jeans no recomiendo nada. Siguiente, Claudia Gray, de esta señora sí que recomiendo. De ella me leí la saga de Medianoche, que son 5 libros en total, 4 que es la saga principal y un quinto que complementa un poco lo que nos cuentan en la saga principal. Luego me leí Aguas Oscuras, que es autoconclusivo y es una especie de retelling sobrenatural del Titanic, y por último me leí Mil lugares donde encontrar,
mostrarte que es la primera parte de una trilogía que dejaron a medias de publicar en España y que me llevan los demonios cada vez que me acuerdo porque a mí el primer libro me flipó. La recomendación que os voy a hacer de esta señora es trampa, porque os voy a recomendar la saga de Medianoche y es trampa porque no me acuerdo de nada de estos libros. Como os imaginaréis por la estética, fue una saga que salió en la época de Crepúsculo porque es una saga de vampiros y era un momento en el que los vampiros lo estaban petando. Sí que recuerdo que me gustó bastante más que Crepúsculo, a pesar de que sabéis que yo en su momento era una obsesa de Crepúsculo, y una de las cosas que sí que recuerdo que me gustó mucho más que Crepúsculo es que aquí el vampiro es ella, la protagonista, y es un poco la que lleva toda la parte sobrenatural de la historia. Además también recuerdo que transcurría en un internado en el cual iban tanto alumnos humanos normales y corrientes como vampiros. Sé que en su momento me gustó muchísimo, que fue la saga que hizo que yo me enamorara de esta autora y quisiera leerme todo lo que publicaba, y es uno de mis eternos pendientes como relectura. Llevo bastante tiempo queriendo releerme esta saga, pero teniendo en cuenta que son 5 libros como que me da un poco de pereza. Última autora de 7 libros, Kerstin Gier. De ella me he leído la trilogía de Las Piedras Preciosas, es decir, Rubí, Zafiro y Esmeralda. También me he leído su trilogía de Silver, El Libro de los Sueños, y lo último que me leí de ella fue El Castillo en las Nubes, que es la que os voy a recomendar también porque es uno de sus libros menos conocidos y además es autoconclusivo. Este libro lo he recomendado varias veces, sobre todo como recomendación navideña porque transcurre en Navidad, y tenemos a la protagonista que trabaja en un hotel caído un poco a desgracia porque hace unos años era como un hotel esplendoroso donde iban los famosos y era un hotel muy famoso por las fiestas que hacía navideñas. Sin embargo, pues ahora está con un poquito de capa caída y sí que es verdad que siguen viniendo famosos y familia de dinero, pero no tiene el mismo prestigio que antaño. Pues la protagonista trabaja aquí y nos va contando un poco su día a día, cómo se preparan las fiestas navideñas, todas las comidas típicas que hacen, las celebraciones, las actividades y demás. Y mientras que está trabajando aquí, pues como que descubre un misterio y empieza a sospechar que hay ciertos huéspedes que no son quienes parecen, y yendo de un lado a otro pues comienza a descubrir ciertas cosas. También conoce a un chico que la empieza a ayudar con sus investigaciones. Es el típico libro entretenido, el típico libro que te mete en ese mood navideño, que si te gusta leer lecturas temáticas, o sea, es que este libro es maravilloso por cómo describe los escenarios. Además transcurre en los Alpes suizos llenos de nieve, de bosques increíbles. Es una novela muy cookie, muy cozy y perfecta para leer en Navidad o en invierno. Pasamos ya a los autores de los que he leído 8 libros. Empezamos con Stephanie Garber, que de ella me he leído literalmente todo lo que tiene publicado en España, que es su saga de Caraval, que comenzó siendo una trilogía, pero recientemente publicaron un 3.5, que es Espectacular, que es como una especie de novela corta que transcurre en Navidad, y el spin-off de Caraval, que es Érase un corazón roto, que es evidentemente la que os voy a recomendar. He dicho muchas veces, pero por si acaso me repito, que esta saga puede leerse de manera independiente de Caraval. Lo único que si os leéis primero esta trilogía no os podéis leer después Caraval porque aquí hay spoilers de lo que pasa en la trilogía principal. A Evangeline le han roto el corazón porque el chico del que estaba enamorada y con quien se veía en el futuro resulta que de repente ha decidido casarse con su hermanastra. Evangeline, completamente destrozada, decide acudir al príncipe de corazones, que es un destino. En este mundo los destinos son como una especie de dioses con los cuales tú puedes hacer un trato y a cambio de que ellos te concedan un favor, pues tú les debes otro favor a ellos. Por lo que Evangeline le pide al príncipe de corazones que haga lo posible por detener la boda. Evidentemente estos destinos son bastante traicioneros y Jax, que es el príncipe, no va a ser menos, por lo que decide detener la boda convirtiendo a todo el mundo en piedra. Así que Evangeline decide sacrificarse a sí misma y pedirle que la convierta en piedra a ella y que al resto le devuelva a la normalidad. Cuando Evangeline consigue escapar de esta maldición, decide huir al glorioso norte para dejar un poco su vida atrás, empezar desde cero, olvidarse de los destinos y de su corazón roto, pero en el glorioso norte volverá a encontrarse con Jax, el cual le recuerda que Evangeline le debe un favor. El siguiente autor, del que me he leído 8 libros, que al principio del vídeo, si no recuerdo mal, os he dicho que he incluido solamente a 2 hombres, pero me estoy dando cuenta de que he incluido a muchos más, es Rick Riordan. De este señor me he leído todo Percy Jackson y también me he leído Las Crónicas de Kane, que es una trilogía que es precisamente la que os voy a recomendar. Es básicamente Percy Jackson, pero con mitología egipcia. Y a mí me gustó muchísimo más que Percy Jackson. Es verdad que lo leí antes de Percy, por lo tanto lo leí siendo más joven, así que supongo que eso influyó en mi percepción, dado que Percy, al haberlo leído tan mayor, pues no lo he disfrutado tanto como si hubiera sido una adolescente. Pero también os quiero recomendar Las Crónicas de Kane porque es una trilogía que está constantemente siendo eclipsada por Percy Jackson y a mí la verdad es que, como digo, me gustó mucho más. Aquí tenemos como protagonista a 2 hermanos que son hijos de un arqueólogo experto en Egipto, y desde la muerte de la madre cada uno de los hermanos ha estado en un sitio diferente. El hijo viajaba con el padre en sus excavaciones arqueológicas, mientras que la hija vivía con sus abuelos en Londres. Hasta que un día el padre pues decide juntarlos a los dos en el Museo Británico,
museo y en el museo hace un experimento que hace que el padre desaparezca de repente y que además su padre ha liberado por error a 5 de los dioses más importantes y peligrosos del panteón egipcio. Seguimos con autoras de las que me he leído 8 libros y las siguientes son Iria G. Parente y Selene M. Pascual, de las que me he leído evidentemente la saga de Maravilla, me he leído su novela autoconclusiva basada en la antigua Roma, Rocco y Oro, me he leído Alma y los 7 monstruos y me leí también la primera parte de su saga de Alianzas, que ahora que la han reeditado me gustaría retomarla en algún momento. De ellas quiero recomendaros Alma y los 7 monstruos, que es una especie de cuento ilustrado en el que las autoras hablan de la depresión para un público infantil. En esta historia utilizan dibujos y utilizan metáforas muy visuales para enseñarle a los niños, que es un poco su público objetivo, cuáles son los síntomas de la depresión, cómo se puede manifestar y también un poco para enseñarles que no están solos y que si sienten alguno de estos síntomas pues se lo cuenten a sus padres o a algún adulto que les pueda ayudar. Seguimos con Marisa Meyer. De esta autora me he leído toda su saga de crónicas lunares, incluyendo la primera parte de una biología de novelas gráficas que ocurre como después de Crónicas Lunares. De hecho tengo un vídeo en el canal que os dejaré por aquí donde os hablo del orden correcto para leeros toda la saga de Crónicas Lunares. Y también de ella me leí una novela autoconclusiva que es la que os quiero recomendar y se trata de Sin Corazón. Es un retelling de Alicia en el País de las Maravillas donde el foco lo ponemos en la Reina de Corazones, y aquí lo que la autora nos cuenta es lo que pasa en la vida de la Reina de Corazones para que termine convirtiéndose en la reina malvada del País de las Maravillas y por tanto en la némesis de Alicia. Nuestra protagonista es Catherine, de la cual está profundamente enamorada el príncipe de Corazones. Sus padres están encantadísimos porque eso significa que podría convertirse en la futura reina del país, pero sin embargo Catherine tiene planes completamente diferentes porque ella no quiere casarse, no tiene ninguna intención de seguir escalando socialmente y ella lo único que quiere es abrir una pastelería con su mejor amiga, hacer pasteles, hacer sus bollitos y vivir una vida tranquila. Sin embargo, evidentemente sus padres no van a consentir que eso suceda, y menos cuando su hija tiene posibilidades de convertirse en reina. Y además, para enredarlo todo un poco más, en el baile en el que supuestamente el rey la va a pedir matrimonio, Catherine conocerá a Jess, que es, si no recuerdo mal, un bufón que ha contratado la corte y que va allí como pues a hacer su espectáculo circense, y Catherine se sentirá profundamente atraída por este chico y la atracción entre ellos irá intensificándose cada día más, y eso será ya como la chispa que haga que Kat se dé cuenta de que definitivamente no quiere convertirse en reina y de que lo único que quiere es perseguir su sueño y perseguir el amor del chico que le gusta. Pasamos ya a la última autora de la que me he leído 8 libros, que es Sarah J. Maas. De ella me he leído todo lo que se ha publicado de Una corte de rosas y espinas, el primer libro de su trilogía de Ciudad de Media Luna y los 2 primeros libros de Trono de Cristal. De ella quiero recomendar precisamente el primer libro de Ciudad de Media Luna, que se llama, que nunca me acuerdo, Casa de Tierra y Sangre. Aquí tenemos como protagonista a Bryce, que tiene a una mejor amiga que es licántropa y la líder de la manada de los licántropos, que un día cuando Bryce llega a casa se encuentra con que la han matado tanto a ella como al resto de su manada. Quien ha cometido esta masacre es un demonio al que no habían visto nunca, por lo que los ángeles, que son como los que gobiernan este reino, le piden ayuda a Bryce para esclarecer los hechos y para entender qué es lo que ha pasado. Y conforme Bryce va ayudando a estos ángeles para descubrir sobre todo quién es ese demonio y qué está pasando con él, Bryce comenzará a descubrir que no conocía tanto a su amiga como ella pensaba, que había muchísimas cosas que le ocultaba, y eso hará que quiera indagar todavía más en su vida para entender por qué murió. La única autora de la que me he leído 10 libros es Camilla Lackberg. De ella me he leído casi toda su saga de Filvaca, que es una saga de thriller, y evidentemente la única que os voy a recomendar, y os he dicho muchas veces que son unos thrillers muy ágiles, muy ligeros, que te lees súper rápido, que enganchan un montón. No es el mejor thriller que hay en el mercado, pero bueno, esta señora se alzó con el título de reina de la novela negra nórdica, así que por algo será. Por lo que si buscáis un thriller rapidito que os enganche y que os leáis en una tarde, es una saga que recomiendo. Con 11 libros me he leído a las autoras PC Cast y su hija Christine Cast. Creo que PC era la madre y Christine la hija, si no recuerdo mal. Y es evidentemente su saga de La Casa de la Noche, que me he leído todo lo que se ha publicado en España porque la editorial quebró y los 2 últimos libros, creo que faltaban 2, no los llegó a publicar en castellano. Esta saga no la recomiendo, sinceramente. Y eso que tengo toda la saga, o casi toda, me faltan conseguir algunos libros, y es verdad que me gustaría completarla un poco por nostalgia, pero no porque sean libros que yo considere que merezcan la pena. Es una saga que salió en el momento de Crepúsculo, de medianoche, porque es una saga de vampiros, que mezcla los vampiros con la magia, con el folclore, mezcla un montón de cosas, transcurre en una academia y la verdad es que es una saga de puro mamarracheo, con la que no te esperas ni una buena trama, ni unos buenos personajes, ni que estén bien escritos, es puro mamarracheo. Con 14 libros
y ya nos estamos acercando al top 3 y seguro que en este puesto aparece una autora que probablemente hayáis puesto en mi top 3, pero no, está antes del top 3. Con 14 libros tenemos a Cassandra Clare. Evidentemente de ella solamente me he leído Cazadores de Sombras, tengo todavía que leerme la saga de Magisterium, la saga del Guardián de Espadas creo que era, que tengo el primer libro, creo que hace poco se publicó el segundo y va a ser una trilogía si no estoy mal, pero bueno, de momento como ya creo que comenté en algún vídeo, quiero terminarme por fin Cazadores de Sombras y una vez que me termine y que cierre la saga, pues ya me quiero poner con la saga que está publicando actualmente. Aunque creo que va a terminar antes la trilogía de Guardián de Espadas que la trilogía que le queda de Cazadores de Sombras, pero bueno, por lo menos quiero cerrar lo que está publicado hasta el momento para luego meterme con esa otra trilogía. De Cazadores de Sombras, ¿qué os recomiendo? Pues Cazadores de Sombras. Es verdad que está compuesto como por varias sagas, como por varias trilogías y concuerdo con la mayoría de lectores en que la trilogía de los Orígenes es la mejor, pero es que a mí me tira tantísimo la saga principal porque fue con la que yo conocí a esta autora, con la que yo conocí este universo, que os tengo que recomendar el primer libro, que es Ciudad de Hueso. También tengo en el canal un vídeo en el que os hablo en profundidad cuál es el orden que deberíais seguir para leer Cazadores de Sombras, que os dejaré también por la i, y ahí tenéis como dos órdenes, el orden normal, que es el orden anti-spoilers, y luego el orden cronológico, que normalmente está recomendado para fans que ya se han leído todo el universo de Cassandra Clare y que quieren hacer una relectura pero siguiendo el orden cronológico de los acontecimientos. Vamos con el top 3 de mis autores más leídos. Si todavía no me habéis puesto en los comentarios quién creéis que es, hacedlo y ponedme también cuántos libros creéis que he leído de estos autores, porque la verdad es que hay un salto bastante cuantitativo entre Cassandra Clare y el primer autor que aparece en este top. Con nada más y nada menos que 26 libros, una autora que estoy convencida de que habéis puesto en el top, porque si me conocéis sabéis que me leo todo de ella, es, por supuestísimo, Laura Gallego. Tengo aquí la lista de libros que me he leído, que la voy a leer porque si no, alguno me falta. Me he leído Crónicas de la Torre, que son 4 libros. Memorias de Idún, que son 3, aunque también pueden ser 6 en esta edición que hicieron de bolsillo, donde cada libro lo dividen en 2, pero bueno, yo he cogido la trilogía normal, que además fue la que me leí en su momento. La biología de Ariel, que es la biología de Alas Negras y Alas de Fuego. La trilogía de Guardianes de la Ciudadela. La biología de Todas las Hadas del Reino. Y el resto son todos autoconclusivos, que son Las hijas de Tara, El coleccionista de relojes extraordinarios, Finis Mundi, La leyenda del rey errante, Mandrágora, Dos velas para el diablo, La emperatriz de los etéreos, La hija de la noche, Donde los árboles cantan, El libro de los portales, Omnia, El ciclo del eterno emperador y Extravagantia. Y aún así no me he leído todo de ella. De esta autora os podría recomendar muchísimos libros porque es que todos me encantan, o casi todos me encantan. Pero uno que hace mucho que no recomiendo es El bestiario de Axlin, que es la primera parte de su trilogía de Guardianes de la Ciudadela. En Guardianes de la Ciudadela tenemos a una población que está siendo diezmada por monstruos que son incapaces de combatir y que la única forma que han encontrado de sobrevivir es crear como pequeñas aldeas o pequeños reductos protegidos por una muralla para que los monstruos no entren dentro. Sin embargo, a pesar de estas protecciones, los monstruos siguen entrando, por lo que tienen que hacer diversas estrategias o diversos métodos para intentar matarlos lo antes posible. Nuestra protagonista es Axlin y su sueño es crear un bestiario, porque se ha dado cuenta por los diferentes comerciales que van entre los diferentes enclaves de que no en todos los enclaves atacan los mismos monstruos y de que no en todos los enclaves tienen como los mismos métodos para combatirlos, por lo que ella considera que sería muy interesante y muy útil hacer una recopilación de todos los monstruos que existen y de cuáles son las diferentes formas de poder acabar con ellos, por lo que se irá con un buhonero, que son como los comerciantes que van entre los diferentes enclaves, para poder investigar a los monstruos. Su destino final será llegar a la Ciudadela, que es una ciudad medio mítica y que además tienen como un cuerpo de élite que está especializado en acabar con estos monstruos, por lo que su objetivo es llegar allí para conocer primero si ese lugar es cierto y no una mera leyenda, y segundo para poder hablar con los guardianes y que le ayuden con este bestiario y a poder combatir estos monstruos. En el puesto número 2, con 27 libros leídos, solamente uno más que Laura Gallego, tenemos a Brandon Sanderson. De este señor me he leído Todo Nacido de la Bruma, que son un total de 7 libros. También me he leído casi todo Arcanum Ilimitado, en concreto me he leído 8 relatos, así que los he contado como relatos independientes, porque además cada relato pertenece como a una saga diferente, por lo que lo he contado como relatos independientes y no como un único libro. Los dos primeros del Archivo de las Tormentas, El aliento de los dioses, El Antris, El ritmatista, Trenza en el mar Esmeralda y Yumi, el pintor de pesadillas, y toda la saga de Escuadrón, incluido el libro de relatos, que en este caso sí que lo he contado como un libro único porque son relatos pertenecientes a una única saga.
De Sanderson quiero recomendaros El Ritmatista, porque todo el mundo recomienda siempre los libros del Cosmere, pero yo de los primeros libros que me leí de este señor fue El Ritmatista. Es un libro que me encantó, que está súper infravalorado. Supongo que al estar fuera del Cosmere la gente como que lo ignora más, porque el resto de libros que os he comentado, excepto Escuadrón, que es una saga aparte de ciencia ficción, todo el resto de libros están dentro del Cosmere, y El Ritmatista es el único que no. Además, supuestamente va a ser una trilogía, solamente escribió el primero, aunque sí que es cierto que todo cierra más o menos en ese único libro, pero ha prometido que va a continuar escribiendo El Ritmatista, y de hecho como que lo tiene planeado ya, que cuando acabe no sé qué libro se va a poner con la segunda parte. Lo guay que tiene este libro es que el sistema de magia está basado en figuras hechas con tiza, y en este mundo la gente crea como estas figuritas con tizas y hace peleas y torneos y combates, y me parece una pasada. Esta magia es súper compleja, es decir, no puedes dibujar cualquier cosa, sino que tienes que dibujar unas líneas muy concretas, con unas medidas muy concretas, para que la magia pueda funcionar y se dé vida a estas figuritas de tiza. Y el protagonista es un chico a quien le apasiona este tipo de magia, pero no puede ejercerla, porque no todo el mundo tiene el don de darle vida a estas figuras de tiza. Sin embargo, es súper inteligente y domina la teoría a la perfección, por eso terminará viéndose involucrado en la resolución de un crimen, porque no recuerdo si están matando ritmatistas o gente normal y corriente, pero el caso es que están cometiendo crímenes utilizando precisamente la magia ritmática. Por lo que él y otra compañera que sí que sabe hacer magia y que es muy buena con el tema de las tizas, comenzarán esta investigación para averiguar qué es lo que está pasando. Y ya, la última autora, la autora de la que más libros he leído, porque he leído un total de 42, que se dice pronto, es Agatha Christie. Es verdad que no la suelo mencionar mucho en los vídeos, pero porque yo a Agatha Christie la leí cuando iba a mis últimos años de colegio, primeros años de instituto, entonces como comprenderéis no tengo nada fresco la mitad de sus libros. Bueno, no tengo nada frescos ninguno de sus libros, solo me acuerdo de Navidades Trágicas porque lo leí estas navidades, y de 10 negritos o Y no quedó ninguno, que es el título actual, porque bueno, me impactó tantísimo que imposible olvidarse de esa novela. Y es una autora a la que me gustaría releer en su momento, de hecho me gustaría hacerme con algunas de las colecciones que están sacando de ella ahora, de las nuevas reediciones, porque a mí esta autora me fascinaba, bueno, me sigue fascinando. Fue la que hizo que a mí me flipara la novela negra, el thriller, novela de detectives y todo esto. De esta autora os voy a recomendar Y no quedó ninguno, o el antiguo título que es 10 negritos, porque es el que más fresco tengo en mi memoria, porque es el que más me impactó y además es el más mítico de esta autora. En esta novela nos habla de un grupo de personas que acuden invitados a una mansión en la cual se quedan encerrados porque de repente hay una tormenta que les impide salir al exterior, y mientras están encerrados comienzan a morir. No saben quién es el asesino porque evidentemente todo el mundo niega ser el culpable de los crímenes, con lo cual pues imaginaréis que hay una tensión bastante creciente entre los invitados, y es un libro súper interesante, sobre todo por la resolución. La resolución me dejó impactadísima, me dejó con la boca abierta, y es uno de los motivos por los cuales no me animo a volver a releerlo, porque sabiendo ya cómo termina como que le quita un poco la gracia, pero al mismo tiempo siento que sería muy interesante porque sabiendo cuál es el final puedo ir buscando las pistas desde el principio. Además creo que Agatha Christie es una genia dejándote miguitas de pan a lo largo del libro, un montón de pistas que al principio eres incapaz de ver o eres incapaz de darle importancia hasta que llega al final y todo te explota y dices, madre mía, lo tuve durante todo este tiempo delante de mis narices. Así que si tuviera que recomendaros algún libro de ella, aunque os recomiendo todos porque todos son magistrales, yo creo que empezaría por ese. Y hasta aquí las autoras y algún que otro autor que más he leído. Decidme si os esperabais encontrar estos nombres en esta lista. Imagino que algunos sí, porque evidentemente son autores que he leído más recientemente y de los cuales os he hablado bastante en el canal. También contadme si habéis acertado con vuestro top 3, si hay algún autor que os sorprenda, si hay algún autor del que pensabais que habría leído más o habría leído menos. Y también si vosotros buscáis qué autores y autoras habéis leído más, pues también podéis dejármelo en los comentarios. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde veréis de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Que os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.